Les saludo en el amor del Señor y vamos a comenzar un culto más el día domingo 27 de junio del 2021 desde Votorantim, Sao Paulo, Brasil. Les saludamos a nombre de la Iglesia Evangélica del Discipulado Cristiano Misión Internacional. Que Dios les bendiga. Y vamos a tener nuestro culto. Para ello vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Jueces, capítulo 6, desde el verso 12 en adelante. Y dice, Jueces 6, verso 12 en adelante. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora iniciamos este culto del día domingo, predicando tu palabra, oh Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Te pedimos por esta palabra para que haga eco en nuestros corazones y en los corazones que nos escuchan a través de las redes sociales. Pero sobre todo queremos pedir, Señor, con mucha intensidad, con mucha fe y confianza en tu palabra, por todos los enfermos que se encuentran en esta hora, enfermos por esa peste llamada COVID y por todas las variantes que están surgiendo. Señor, te rogamos que tú traigas sanidad a tu pueblo y te pedimos una bendición especial por esta reflexión de tu palabra, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Bueno, hemos estado reflexionando acerca de una gran verdad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es importante la fe al comienzo. Es decir, no después que se vean las cosas, como el caso de Gedeón, que fue un hombre muy timorato, pero finalmente Dios lo utilizó como un instrumento en sus manos en un tiempo determinado. Pero Gedeón tuvo que pasar por esta situación en la que quería ver para creer. Y sabemos que justamente a Dios le interesa creer para ver. La fe es lo importante. La fe es lo que va a mover el accionar. Y nos damos cuenta que en este texto bíblico se nos muestra que Gedeón no se siente capacitado para asumir un llamado de Dios. Y quizás muchas veces nosotros también tenemos que identificarnos con Gedeón, porque muchas veces nos sentimos que no estamos en las condiciones, no estamos en el contexto como para poderle responder a Dios. Y entonces es ahí donde viene la palabra del Señor cuando dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo estáis así amedrentados? ¿Y qué es lo que es estar amedrentado? Amedrentado es estar quizás condicionado por las situaciones, en este caso Gedeón, ante los enemigos que eran superiores, tenían superioridad numérica. Quisiera tener entonces ahora el tema de ser amedrentado muy interesante, porque pasamos por eso nosotros. Quisiera poner una ilustración que escuché el otro día, me pareció muy interesante, la del viajero, la vamos a decir en forma breve. Un viajero entonces compró un boleto, tenía poco dinero, compró un boleto para hacer un viaje en barco a una ciudad a donde tenía que ir. Pero este viajero estuvo 2 o 3 días pasando hambre porque se le acabaron sus sándwiches, ¿no es cierto?, que llevaba para el camino, y quedó en su cuarto
escondido, y desde ahí miraba por una ventana, ¿no es cierto?, cómo los demás pasajeros del barco comían, tomaban su desayuno, su almuerzo, su comida. Pasaron 3 días y ya desfallecía de hambre, hasta que en un momento él sale de su cuarto para tratar de conseguir algún tipo de alimento y se encuentra con uno de los personas, ¿no es cierto?, de la tripulación, y le plantea su situación, le dice que está pasando hambre. Y él le dice: Señor, ¿me puede prestar su boleto de viaje? Sí, por acá lo tengo. Le muestra el boleto, y en el reverso, en la parte, ¿no es cierto?, posterior, había una letra pequeña, muy pequeña, que este hombre no había leído. Y en esa letra pequeña decía: este pasaje le da derecho a todos los servicios, es decir, comida, etcétera, etcétera. Señor, usted solo tenía que leer su boleto y adquirir toda la bendición que estaba a su disposición. Entonces, a veces estamos amedrentados, a veces estamos por las circunstancias que pasamos porque queremos, porque a nuestro lado tenemos un Dios grande y solamente tenemos que leer donde están las instrucciones, la palabra del Señor, la Biblia. Cuando no leemos la Biblia, entonces nuestra fe se amedrenta, tenemos poca fe y no estamos en las condiciones, no nos sentimos en las condiciones de hacer frente a las circunstancias, a las adversidades, a las situaciones del presente, como decía el apóstol Pablo, el presente siglo malo. Entonces, quizás muchas veces estamos como Gedeón, o como este pasajero del barco que pasó 3 días sin comer. Felizmente, al leer se dio cuenta que tenía derechos. Cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, encontramos allí las instrucciones para el camino de fe, para enfrentar las circunstancias de la vida. Gedeón entonces siente en este texto bíblico que Dios lo ha desamparado, que las maravillas que Dios hizo fueron en el pasado, fueron para otras personas. A veces también estamos así, pensamos que todas esas maravillas, esos milagros fueron para otros o son para otros, no son para nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios con Gedeón? No lo reprende, no lo castiga, sino que lo invita a rebobinarse, es decir, lo invita a tener una vida de adoración. Entonces, cuando los versículos 25-26 lo manda, ¿no es cierto?, a derribar el altar de Baal y de Acera y construir un altar a Jehová con toda esta madera de estos dioses, hacer sacrificio, es decir, a adorar a Dios. Cuando estamos así amedrentados, Dios nos invita a tener tiempo de adoración. No vamos a salir tan fácilmente de estas situaciones de amedrentamiento si no nos colocamos en las manos de Dios, si no nos ponemos en las manos de Dios para que Dios sea reactivándolo, reactualizándolo. Y después, no basta solo con tener esa adoración que nos hace recuperar, ¿no es cierto?, terreno, sino que hay que revestirse del poder, de las promesas que están en su palabra y del poder del Espíritu de Dios. Cuando Gedeón se dejó revestir por el poder del Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios reposó en Gedeón, hubo un gran cambio. Es decir, ese amedrentamiento en el cual se sentía, ¿no es cierto?, disminuido para avanzar, se acabó. Pero aún quedaba un tercer punto para Gedeón. Era trabajar de acuerdo a la estrategia de Dios. En primer lugar, entonces, está la adoración. En segundo lugar está dejarse revestir por el poder de Dios. Y en tercer lugar, dejarse guiar por la estrategia de Dios. ¿Dónde encontramos la estrategia de Dios? En la palabra. Y en este caso, la estrategia de Dios era que Él iba a usar estos 300 contra miles de enemigos, ejércitos enemigos. En la estrategia humana era imposible, pero en la estrategia de Dios, tal como Dios la planteó, fue posible. Para Dios todo es posible. Y entonces, cuando tenemos fe,
cuando nuestra fe es aumentada, es acrecentada, entonces accedemos a eso que parecía imposible, pero se hace posible en las manos de Dios. La meta para llegar, ¿no es cierto?, al punto que queremos llegar en el nombre del Señor, esa meta la da el Señor y no nosotros. A veces nosotros queremos acortar camino y queremos hacerla más rápida, pero no tenemos ningún tipo de logro. Entonces, ante todo, en conclusión, por último, ¿no es cierto?, ante los amedrentamientos que vivió Gedeón, ante los amedrentamientos que vivimos nosotros también, porque nos sentimos amedrentados, estamos decaídos, el Señor nos dice: no te dé temor hablar de Cristo.